Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de clases en videos llamadas Lecciones Cotidianas. En estas lecciones cotidianas voy a enseñarte frases esenciales para situaciones comunes del día a día. Pero antes quiero presentarme. Mi nombre es Silvia Codagnone. Yo imparto clases para brasileños desde hace más de 15 años y en 2019 creé un proyecto 100% online para enseñar y divulgar la lengua española. Con mi trabajo contribuyo con personas que quieren aprender o mejorar el español para viajar y o para trabajar. En la clase de hoy vamos a ver dos acciones cotidianas que son comer y beber en un país hispanohablante o si estás comunicándote con nativos de lengua española. Cómo pedir por comidas y bebidas. Después de la viñeta comienza nuestra clase. Muy bien, entonces en la clase de hoy vamos a comenzar a ver las frases esenciales para restaurantes y establecimientos análogos. O sea, lo que vas a aprender hoy puede no solamente aplicarse a los restaurantes, sino también a otros establecimientos análogos como hamburgueserías, salones de té, cafeterías. Vamos a ver el momento de la reserva y el pedido. Si eres iniciante que no tienes ningún conocimiento de español, puedes activar los subtítulos y ver estas clases subtituladas en español, subtituladas en portugués o en inglés. Y vamos a ver verbos principales, vamos a ver vocabulario esencial. El secreto de esta metodología es que tú repitas, vuelvas a ver las clases varias veces hasta poder asimilar el vocabulario, la pronunciación y así ir aumentando tu repertorio y tu confianza para comunicarte. En otras clases entonces veremos vocabulario de alimentos, de bebidas, utensilios de mesa, las formas de pagar la cuenta, en fin. Vamos a la reserva. ¿Qué frases esenciales podemos aprender para hacer la reserva de una mesa en cualquier establecimiento gastronómico sin pasar por dificultades? Vamos a tener aquí dos participantes, que son el cliente, claro, y el atendiente o encargado de hacer reservas, que dependiendo del tipo de establecimiento, puede ser un gerente de reservas, un encargado de reservas, puede ser el mismo propietario que haga la reserva de la mesa o el atendiente de mesas que hace la reserva para el cliente. ¿Qué verbos vamos a utilizar? Puedo usar el verbo querer en varios tiempos verbales. Por ejemplo, lo más fácil, quiero hacer una reserva. O sea, lo más básico, presente de indicativo. Quiero hacer una reserva. Puedo usar el verbo gustar en condicional. Me gustaría hacer una reserva. ¿Para cuándo? ¿Sí? ¿Para cuándo desea la reserva? Yo puedo especificar un momento del día, un periodo del día, para hoy, para esta noche, para mañana o una fecha, es decir, un día, un mes. Y también puedo decir una fecha y un horario. Por ejemplo, para el próximo sábado 26 de marzo, una fecha. Para el próximo sábado 26 de marzo a las 21 horas, fecha y hora.
Ahora, el pedido de reserva puede ser negado o puede ser aceptado, confirmado. Si el atendiente o el encargado de reservas niega el pedido, va a decir o puede decir: lo siento, no hay mesa para el próximo sábado, lo siento, no hay mesa en este momento. O si acepta y confirma nuestra reserva, su reserva está confirmada. Su reserva está confirmada. Ahora llegó el momento de pedir por alimentos, comidas y bebidas. Y aquí tenemos que tener en cuenta algunas variedades en cuanto a las nomenclaturas o nombres del atendiente de mesas y la forma en que vamos a hacer el pedido. Por ejemplo, en algunos países, como aquí en América del Sur, Argentina, Uruguay, nosotros al atendiente de mesa le llamamos de mozo o moza, ¿sí? Quien atiende las mesas es el mozo o moza. En otros países más, como por ejemplo en México, el mesero, la mesera. Y algunos países de Centroamérica, el camarero, la camarera. Para efectuar el pedido, también hay algunas formas diferentes dependiendo del país o la región. Aquí en América del Sur usamos el verbo pedir, pedir por comidas y bebidas. El atendiente de mesa, que es la moza o el mozo, nos pregunta: ¿qué van a pedir? En algunos otros países, como Cuba, República Dominicana, México, ¿qué van a ordenar? Y algunas regiones de España, ¿qué van a tomar? Inclusive para las comidas, ¿qué van a tomar? Se pregunta. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: no importa cuál es el verbo que vas a usar, si pedir, ordenar, siempre te van a entender, ¿sí? Entonces tú puedes usar cualquiera de ellos, que igual van a comprender lo que estás diciendo, lo que estás preguntando. ¿Qué van a ordenar? ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a tomar? En América del Sur, cuando nos preguntan qué van a tomar, es sinónimo de qué van a beber, ¿sí? Más para preguntar por las bebidas. Y también hay que tener en cuenta que existe la carta, que es la lista de platos y bebidas que se pueden elegir en un restaurante o cualquier otro establecimiento, hamburgueserías, cafeterías, etc. Y el menú, que el menú es el conjunto de platos disponibles que constituyen una comida. ¿Qué platos constituyen una comida? Entremeses o entradas, un plato principal, puede haber un plato secundario o un segundo plato, y también el postre o los postres, que son los platos dulces. Entonces, ese es el menú. Puede haber también en algunos establecimientos el menú del día, es decir, platos fijos, disponibles para aquel día. Vamos ahora a ver un simulacro, es decir, la simulación de un diálogo entre el cliente y el camarero, con los conocimientos que hemos aprendido hasta ahora. Me gustaría, quiero comer unos tallarines. ¿Y para beber?, le pregunta el camarero, ¿podría traer la carta de vinos? Sí, ya se la traigo. ¿Cómo viene acompañado este plato? Para preguntar por los acompañamientos o guarniciones. Y aquí voy a mostrarte algunos platos o comidas, como por ejemplo algunas carnes, algunas pastas, algunas ensaladas, pero este vocabulario de alimentos y de bebidas lo vamos a ver en la próxima clase.
Me gustaría, quiero una botella de vino de la casa, una botella, ¿sí? Una botella de vino de la casa. Atención aquí a una orientación sobre la pronunciación. La palabra botella lleva el dígrafo elle, ¿sí? La palabra botella lleva el dígrafo elle. Este dígrafo puede pronunciarse de varias formas dependiendo del país o la región donde estés. Por ejemplo, en mi caso yo soy rioplatense, soy de la provincia de Buenos Aires, soy bonaerense, digo botella, ¿sí? Como de la palabra show, botella, o de la yota del portugués, botella. Pero la mayoría de los hispanohablantes son yeístas, es decir, ellos dicen botella, botella, como si fuera la Y, la letra Y del alfabeto español. Y en algunos otros países se dice botella, como si fuera la LH, el sonido de la LH del portugués, botella, ¿sí? Entonces, tú puedes adoptar la forma que te resulte más fácil. Van a pedir el postre. ¿Qué me recomienda para pedir una sugerencia, una recomendación? ¿Qué me recomienda? ¿Tiene algún postre especial? Postres, como ya dije, dulces, como flan, helado, ensalada de frutas, tarta de frutilla, tarta de crema, de banana, en fin. Otras preguntas que podemos precisar hacer cuando nos referimos a las guarniciones o acompañamientos, cómo viene acompañado este plato, o puedo pedir este plato sin salsa. Es picante este plato, es decir, contiene mucha pimienta, es picante este plato. Con estos conocimientos, ahora vamos a hacer una actividad interactiva. Yo voy a leer todo el diálogo primero que vamos a hacer y después tú vas a asumir el papel del cliente y a la señal vas a repetir la parte del cliente. El diálogo es este, el diálogo que vamos a hacer en el día de hoy es este. Buenas noches, ¿quiere ver la carta? No, gracias. Me gustaría comer unos tallarines. ¿Puedo pedir este plato sin salsa? Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros pedimos comidas y bebidas, siempre usamos los artículos indeterminados. Uno, una, unos, unas. Por ejemplo, quiero comer unos tallarines. Quiero comer unas empanadas, una pizza de jamón y queso. Entonces, es muy frecuente que usemos los artículos indeterminados para solicitar comidas y bebidas. ¿Puedo pedir este plato sin salsa? Sí, claro, le dice el mozo o la moza. Y para beber, una botella de vino de la casa, por favor. Yo podría haber pedido 2 botellas, una botella de vino y una botella de agua mineral, en fin. ¿Va a querer el postre o va a querer postre? Sí, una ensalada de frutas con crema. Y la cuenta, por favor. Enseguida le traigo el postre. ¿Cómo desea pagar su cuenta? ¿Cómo desea pagar su cuenta? Voy a pagar con tarjeta de crédito. Las formas de pago las veremos en la próxima clase en video. Entonces ahora vamos a hacer nuestra actividad interactiva del día de hoy. Es el mismo diálogo que acabo de leer. Yo voy a ser la moza, la camarera, la atendiente de mesa y tú serás el cliente. Recordando que la parte que debes repetir después de la señal va a estar destacada en color rojo, ¿sí? Entonces es la parte del cliente y vamos a comenzar.
Buenas noches. ¿Quiere ver la carta? Sí, claro. ¿Y para beber? ¿Va a querer postre? Enseguida le traigo el postre. ¿Cómo desea pagar su cuenta? Llegamos al final de esta primera lección cotidiana. Entonces puedes dejarme tus preguntas, tus comentarios, y también quería comentarte que si quieres profundizar los conocimientos de español para viajar, si estás pensando en viajar a algún país hispanohablante, tengo un curso grabado con actividades interactivas donde vas a aprender vocabulario desde el momento en que estás en el aeropuerto hasta el momento de hacer tus compras en el destino, en fin, con mentorías mensuales. Puedes visitar, para tener más detalles sobre este curso, el link de la descripción que está justamente en la descripción de esta clase en video. Comparte con otras personas esta clase que puedan interesarse por el contenido. También, si no te has suscrito al canal, suscríbete y nos vemos el próximo miércoles, cuartas-feiras, a las 11:11 por este canal para la próxima lección cotidiana. Un abrazo. Chao, chao.